Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Yo lo titulé Jesús, el mejor consejero del hombre, o el mejor ayudador del hombre, porque fíjate que en estos tiempos, cuando la gente piensa que tiene toda la información a la mano a través del internet, de libros, la gente está más desinformada. Y entonces Jesús viene a ser ese refugio en donde la gente puede adquirir inteligencia y sabiduría para poder guiar su vida. Quiero iniciar con una anécdota. Un filósofo italiano afirmaba en su motto o lema que el tiempo era su hacienda, que si no se cultiva, no produce nada. Él decía que el tiempo, las horas, los días, si no se hace lo correcto, no se cultiva, no produce nada. Pero que si se trabaja, devuelve generosamente toda tarea hecha en ella y satisface con creces los más grandes deseos del hombre, siempre y cuando tengamos cuidado que nunca esa tierra se pierda por negligencia, sembrando pastos de malas hierbas, o se utilice en el ocio y la pérdida de tiempo, y que se pierda en lugar de utilizarse para las labores productivas. El ser humano, las personas siempre, cuando va terminando un año, la gente empieza a decir, es que yo hubiera hecho esto. Si yo hubiera utilizado el tiempo correctamente, si yo hubiera buscado a Dios correctamente, el día de hoy no estuviera pasando lo que me está aconteciendo en mi vida. Pero ya es tarde. Por eso este filósofo italiano, él afirmaba que el tiempo era una hacienda y que es necesario cultivarlo. La gente necesita entender algo, que es mejor buscar a Dios y invertir todo lo que tiene para su bien. Si hoy que estamos para terminar el año, tú sigues pensando, es que si es lo correcto, si busco a Dios o no le busco, y estás perdiendo el tiempo en otras cosas que no te aprovechan, ese tiempo ya no lo recuperas. Ese tiempo ya quedó atrás. A ver, regresa el día 28 o el día 29 de diciembre, ya no puedes. Ese tiempo ya, lo que tú no hiciste en esos días, ya no lo puedes hacer. Por ahí decían, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero fíjate lo que ahorita vamos a ir viendo con la ayuda de Dios, cómo Dios, todas esas cosas, esos refranes que decían las abuelitas, los papás, ¿verdad? De que aprovecharas bien el tiempo, que no estuvieras de ocioso. Es cuando la persona está en esa actitud o está haciendo, no va a recibir nada. Y simplemente siempre estará viviendo una vida o sobreviviendo en esta vida sin ningún fruto. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner delante de Dios. Padre, te damos gracias porque estamos juntos, Señor amado. Bendícenos el día de hoy, como tú lo has hecho siempre, Señor. Hoy déjanos entender, Padre, lo que tú quieres transmitirnos, Padre, de aprovechar bien el tiempo, de ser diligentes, Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdame a mí a poder transmitir, Señor amado, tu palabra, y que cada uno de los que escuchan, Señor, de los que están aquí, los que están conectados, puedan entenderlo, Jesús, de tu parte. Gracias te damos en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, vamos al Salmo 90:12. Salmos 90:12. Salmos 90:12. Dice la palabra de Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo vuelvo a leer. Enséñanos, ¿a quién se refiere el salmista? A Dios, de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Te decía, hoy es el penúltimo día del año y las personas están pensando en lo que quieren hacer el siguiente año. Si tú te acercas con alguien y le platicas, ya sea en tu trabajo, en tu casa, y le dices, ¿qué planes tienes para el siguiente año? ¿Cuáles son tus metas y tus objetivos? Y la gente simplemente empieza a decirte cosas terrenales, pero no espirituales. Y aún dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, la gente está pensando en otras cosas, pero no medita en lo que dice la Escritura y en lo que Dios quiere para su vida. Por eso el salmista dice, Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. El pensamiento de la gente es únicamente en lo material, no piensan en lo más importante que es la parte espiritual del ser humano. Porque si no hay una parte, si no está esa parte espiritual, no hay nada en la vida de la persona, está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús es la plenitud que lo llena todo en todo. Él solamente puede llenar eso que le hace falta al hombre. Esa necesidad del hombre solamente Dios lo puede llenar. Nada de lo material podrá hacerte feliz. Entonces la gente es lo último que piensa. A tu familiar, aunque hay gente que conoce, aún dentro de las denominaciones, religiones, le preguntas si siempre están, que sus objetivos son que les vaya mejor el próximo año. Y no reflexionan en todo lo que puede pasar en ese ínter. Entonces, si no hay nada, si no está Dios en la vida de la persona, pues no hay nada. Sin Jesús no hay nada en esta vida. Todo quedará en buenas intenciones. La gente solamente hace propósitos, pero quedan en buenas intenciones. Y así mucha gente piensa, ahora sí, este año le voy a echar ganas, ahora sí, terminando el 31, el 1 de enero, me voy a esforzar. Pero se quedan en puras buenas intenciones y de nada sirve. Por ahí decía un escritor que el infierno estaba empedrado, el camino al infierno estaba empedrado de buenas intenciones. O sea, como que la gente se va quedando en ese camino, se va quedando en ese paso, y ahí se van quedando las personas de buenas intenciones. Jesús nos lleva, el salmista dice, enséñanos Dios de tal modo a contar nuestros días. Entonces en este salmo nos lleva a entender lo que verdaderamente importa. Las personas que entienden el valor de su alma y cuál será el destino al morir. Piden y buscan respuestas e instrucciones de parte de Dios. La persona que es sensible, la persona que a lo mejor no es cristiana, pero que ha entendido la palabra de Dios, que sabe que hay un infierno, que sabe que hay un final, entonces esa persona buscará respuestas e instrucciones de parte de Dios. Así como el salmista, enséñanos. Y buscará a Dios, Señor, enséñame. No sé, pero enséñame. A veces la persona piensa que tiene que tener 20, 30 años en el cristianismo o haber escuchado demasiada palabra para buscar a Dios. Yo lo he platicado, yo hace muchos años, más de 21 años, yo recuerdo que yo nunca había orado y yo le dije a Dios, mira, yo no sé orar, no sé cómo pedir, ahí dicen que tú me puedes ayudar y lo único que te pido es que me ayudes, con palabras sencillas. Quiero hacer lo correcto en mi vida. Ya no me quiero equivocar. Ya no le quiero fallar a mi familia. Ya no quiero hacer lo que no quiero. Y entonces Dios escucha cuando ve un corazón sincero, así como el salmista, Señor, enséñame. No esté esperando solamente a ver qué se encuentra por ahí o qué consejo le dan, sino la persona que es sensible y entiende el valor de su alma, buscará la ayuda de Dios. Piden sabiduría de cómo valorar y aprovechar el tiempo, a ver el pasado, pero no para lamentarse, sino para reflexionar en qué más pudo haber hecho para Dios.
te digo, es muy diferente a que la gente empiece a pensar, hijo, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera vendido el carro más caro, si hubiera vendido mi casa, hubiera hecho. Y entonces la gente solamente está pensando eso. Pero la gente que realmente entiende el valor de su alma, siempre buscará el consejo de Dios, reflexionará en ello. ¿Para qué? Para saber cómo el próximo año puede ser mejor para Dios. Señor, no he encontrado mi salvación. Y la persona se esforzará y buscará la ayuda para poder convertirse a Cristo. Le pedirá a Dios a utilizar el tiempo presente de una manera adecuada. Hay gente que vive del pasado. Hay gente que vive y se acuerda desde hace 20, 30 años cuando el papá no le dio algo y está siempre, pasa un año, va a acabar el 2022 y sigue pensando, ¿por qué mi papá no me dio esto? ¿Por qué mi esposo no fue así? ¿Por qué mi esposa no fue así? Y ahí los ves año tras año recordando las mismas cosas, recriminando las mismas cosas. Ahí está el hijo con el padre. Es que te acuerdas hace 5 años te pedí algo y no me lo has dado. Y así vive. Así se la llevan año tras año. Saben que el tiempo es corto y que cualquier cosa puede pasar. Un accidente, una enfermedad. Ya lo vimos, en México simplemente más de 700,000 muertes por el COVID. Nadie tiene la vida asegurada. Dirían, bueno, es que yo estoy fuerte, es que yo no me enfermo. Pues había gente igual, gente que hacía mucho ejercicio, iban al gimnasio y murió. Y había gente enferma o con alguna enfermedad ya preexistente y que también falleció. Entonces, la gente que pide a Dios sabiduría, que le enseñe, entiende que el tiempo es corto y que pueden pasar cualquier cosa. Que esta vida es incierta, el camino del hombre es incierto. O yo te preguntaría que levante su mano, ¿quién sabe lo que va a pasar mañana? ¿Verdad que no? Porque solamente Dios lo sabe. Tú y yo pudiéramos hacer planes, pero no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, porque el camino del hombre es incierto. Cuando dice incierto es porque no está seguro nada. Claro, el cristiano tiene una certeza que pase lo que pase en su vida, llegará con Cristo. Pero aún así, no sabemos lo que va a pasar mañana. El hombre que medita y busca la ayuda de Dios, que le pide a Dios esa enseñanza, no andará jugando, no se va a arriesgar derrochando el tiempo en seguir la corriente de este mundo. Si la persona es cristiana, siempre buscará cómo hacer planes para que su vida siga agradando a Dios. Cuando tú vienes a una reunión aquí y eres cristiano o estás buscando de tu corazón a Dios, yo creo que tus pensamientos son, ¿qué voy a hacer? Terminando el día 31, ¿qué va a pasar? ¿Qué más voy a hacer? Que mi vida siga agradando a Dios, o quiero agradarle a Dios. Y eso le trae a la gente tranquilidad, porque sabe que no está pensando solamente en el dinero, en cómo se va a hacer rico, cómo va a prosperar su vida. Pero quien piensa en la carne va a planear solamente y va a pensar en sí mismo. La persona que tú escuchas siempre, que ya termina el año y te empieza a dar propósitos, ¿quién es el que resalta ahí? Él mismo. Yo voy a hacer, yo tomo mi decisión, yo voy a hacer, ahora sí voy a hacer esto, voy a tomar estas decisiones, porque alimenta su egoísmo. Pareciera como el fin de año es como una cuestión para que la gente alimente su egoísmo, para que siga alimentándose su propio yo. Y entonces el salmista hace una reflexión profunda en la búsqueda de Dios. ¿Cómo vas a buscar a Dios? ¿Cómo decía el salmista? Lo hacía en la oración, en buenas obras, a comprender y actuar bajo la palabra de Dios.
regirse sobre la palabra de Dios. Contar las cosas, contar los días es lo primero, por ejemplo, que se le enseña a un niño. Es la primera operación que saben los niños. Se les enseña a contar. 1, 2, 3. Se les enseña a contar. Pero ¿qué pasa con los adultos, los jóvenes? No saben contar sus días en esta tierra. A los niños les podemos enseñar eso, pero el ser humano no lo sabe hacer solo. Podemos enseñar a otros, pero nosotros mismos no sabemos contar. Y ya entendimos qué es contar. No es que tú te agarres ahorita y empieces a decir 1, primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, eso no es. Sino entender el valor que Dios le da al tiempo del ser humano. Entonces, los adultos jóvenes no saben contar sus días en esta tierra. No se entiende que no se puede vivir sin la ayuda de Dios. Hay personas que dicen, yo no necesito a Dios para vivir. Ve mi vida como es, próspera, me va bien y no necesito a Dios. Soy feliz, aparentemente. Entonces, la gente no sabe contar los días de acuerdo a la voluntad de Dios. Te decía, no se trata que te agarres un calendario. Hay gente que no sé si has visto, pone un calendario en la pared y va tachando día por día. Ay, el primero, segundo, 10, 20, 30, ya pasamos enero, ahora febrero. Otros, antes había unos calendarios de papel así, iban arrancando las hojitas. ¿Y así? Y ellos pensaban que eso era contar los días. Solamente ahí vas haciendo una resta de los días. No es sumar y que restes días, sino que lleve a las personas a buscar hacer lo correcto en Cristo. Eso es lo que el salmista decía. Ayúdanos, Señor, ayúdame a contar los días, a hacer lo correcto cada día. Desde que yo me levante hasta que yo me acueste. Ahora no significa que todos los días, ¿verdad? Te la vas a pasar desde que amanece hasta que anochece. Vas a orar y vas a leer y no vas a trabajar, no vas a atender a tu familia. Eso no significa. Sino significa en qué? En tener presente siempre a Cristo Jesús como primera cosa en tu vida. Cuando te levantes y cuando te acuestes. Entonces te digo, no es solamente eso, contar los días. Esto tiene que llevar a las personas a buscar hacer lo correcto, no en sus propias opiniones o ideas. Sabemos contar las estrellas. La gente cuando ve un cielo estrellado o sales a un lugar alejado de la ciudad, ves las estrellas y las empiezas a contar. 1, 2, y esa es la osa menor, la osa mayor, y etcétera, etcétera. Y entonces la gente empieza a contar las estrellas, sabe contar las estrellas. La gente cuando tiene un negocio, cuenta el dinero que hicieron en el año. Hacen su balance anual y entonces están viendo cuánto ganaron en ese año. Cuánta utilidad les quedó, pero no saben contar sus días en esta tierra. No lo saben. Por eso es que la gente vive engañada. Por eso es que la gente cuando no tiene la ayuda de Dios vive solamente para lo material, no para lo espiritual. No entienden que es necesario valorar cada día, que es más provechoso y por consiguiente les llevará a tener una vida más excelente que todas las ganancias materiales. Amigo, hermano, todo lo de este mundo se va a acabar. Yo no sé si sea mañana que acaba el año, pero todo se va a quedar aquí. Y a veces nuestras expectativas en esta tierra es ¿cuánto podemos tener? Voy a arreglar mi casa, puede ser lícito, pero hay otras prioridades a lo mejor. Voy a hacer otro negocio, ya tienes uno,
Eso te puede distraer en las cosas de Dios. O si tú no le has buscado o no lo has encontrado, eso te puede distraer de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vas a tener que tener cuidado de cómo que ese negocio salga a flote. En la segunda parte del versículo dice que traigamos al corazón sabiduría. ¿De qué sabiduría habla el salmista? ¿De qué sabiduría nos habla? ¿Será que nos hagamos más diestros en los negocios? ¿Más hábiles en los deportes? ¿Más sagaces para conseguir lo que queremos? ¿O a qué sabiduría se refiere la Escritura? Es entender la brevedad de la vida. A eso se refiere. Que traigamos sabiduría al corazón, entender la brevedad de la vida, la que lleva a los seres humanos a poner mayor atención. Cuando la persona entiende que la vida es breve. Yo recuerdo que hace muchos años, yo tenía 18 años cuando yo empecé a trabajar, y decía, bueno, ya cuando tenga 28, y a ver, volteas y ya tienes 28. Y te das la vuelta y ya tienes 38. Y volteas otra vez y ya tienes 48. Y luego volteas y ya tienes 58. La vida es muy breve. ¿No has visto? La gente te dice, el tiempo pasa volando. Así es. La vida del hombre es un abrir y cerrar de ojos. Así es de breve. Y tú tendrías que meditar, ¿cómo está tu vida hoy? Entonces a esa sabiduría se refiere la Escritura, porque eso le va a llevar al ser humano a poner mayor atención y diligencias a las cosas eternas. Las personas que reflexionan en que todos un día vamos a morir, ¿sabes qué? La gente cuando entiende eso se vuelve más humilde. Claro, porque la persona entiende, un día voy a morir, y eso te lleva a humillarte, a ser humilde, a reconocer tu brevedad, a reconocer que delante de Dios no somos nada, que no somos eternos, el único eterno es Jesús. Pero tú y yo somos finitos, un día vamos a morir, un día vamos a morir. Entonces eso le tendría que llevar en esa reflexión al ser humano a ser más humilde, a no ser tan soberbio, a no decir, yo ya hice planes para el próximo año. ¿Y quién te dice que vas a vivir? Como aquella historia en la Escritura, cuando aquel hombre que dice, ahora sí voy a hacer más grandes mis graneros y voy a ahorrar todo y voy a guardar todo. Y viene Dios y le dice, necio, hoy vas a morir. Y así es la gente. Cuando la persona, reflexiona en que va a morir un día, le tendría que llevar a ser más humilde, más sencillo. Pero no a despojarse y decir, bueno, ya voy a ser sencillo, me voy a quitar este saco y me voy a quedar así solamente, o voy a despojarme de todo lo que tengo. Se refiere a la humildad y el reconocer que Dios es quien tiene en su mano su vida. Que Dios es el único que sabe el día y la hora. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Dios sabe el momento exacto para cada quien. Entonces esa persona se tornan más humildes para escuchar, para aprender de Cristo. Cuando la muerte se hace más palpable, cuando la gente que estuvo enferma de COVID, ¿qué pasaba? La persona decía, no, ¿y si me muero? ¿Verdad? Y aún conociendo de la palabra de Dios, no, yo no quiero irme al infierno, yo quiero seguir a Dios. Y entonces cuando la persona se vuelve más humilde, cuando la persona medita y reflexiona en esto, las pasiones del hombre disminuyen, se enfrían. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente está en la fiesta, cuando la gente quiere hacer lo que quiere, no medita en las cosas espirituales. Pero cuando ya ves cercana a la muerte, las pasiones del hombre se enfrían, disminuyen, cesan, menguan. Porque sabes que si sigues en esa actitud, en esa rebeldía, tu final, ¿a dónde será? Entonces,
las pasiones ceden con mayor facilidad a los designios dictados de Dios. La gente empieza a entender, no, ya me han dicho y ya he escuchado, y entonces no quiero seguir así. Quiero yo menguar. Ya no quiero que mis pasiones se levanten. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero cuidarme. Quiero guardar la palabra, los mandamientos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque en la Escritura dice que con el temor a Jehová el hombre se aparta de sus pecados. El hombre que se vuelve temeroso de Dios no batalla. Ay, hermano, es que ando batallando con una tentación y es que ya no puedo y ya la verdad, y me estoy quemando. No, cuando la persona teme a Dios, le vendrán los pensamientos, pero los alejará, los va a desechar, porque teme a Jehová, porque ama a Dios, porque respeta a Dios. Es sencillo. Tú quieres que del próximo año, no que los deseos se vayan y la gente dice es que ya no quiero pensar ni sentir, no, sino someter tu voluntad a Dios. Que todo eso, aquello venga a menguar en tu vida. Tienes que decidir obedecer a Dios. Cuando el hombre obedece los designios de Dios, a guardar sus mandamientos, su vida será más llevadera. A pesar de las tentaciones, a pesar de los problemas y dificultades. Las personas que no reflexionan, cuando va terminando un año, siguen rechazando la instrucción, el consejo. No son los que buscan la sabiduría y desechan a Dios. Las religiones está lleno de todas estas personas que no reflexionan, que no meditan en las cosas de Dios, en las cosas eternas. La gente ya está pensando el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a cenar? Y no están pensando ni reflexionando cómo ha sido su vida todo el año. ¿Qué ha pasado o qué no ha pasado en su vida? Y dicen, Santiago 4:17 al 17, Santiago 4:13 al 17. Santiago 4:13 al 17. Así dicen las personas. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Esto es lo que hay en el corazón de las personas. Cuando termina este año, va a terminar, dicen, hoy y mañana iremos de viaje. Ya hicimos planes para el próximo viaje, ya hicimos planes para nuestra próxima salida, y allá vamos a estar un tiempo. Y aquí tal vez la gente dice, voy a hacer un negocio nuevo, me voy a ir a otro estado, y allá voy a ganar, allá voy a hacer un buen negocio. Cuando no saben si ya van a vivir mañana. Hoy es día 30. Levante su mano, ¿quién va a decir que mañana va a estar vivo? Que es 31. Ay, amigo, ya lo vimos. Hermano, solamente Dios lo sabe. Pero la gente es tan soberbia que dice, ya hice planes, es más, a largo plazo. Hice planes a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y hasta se aventaron planes a 5 años. No saben lo que será mañana. No saben lo que les va a pasar. Por ahí había una persona, un deportista, que decía, yo soy el mejor en mi disciplina. Y entonces, las próximas Olimpiadas voy a estar ahí. Voy a participar y voy a ganar la medalla de oro. Voy a refrendar mi campeonato. Pero en ese ínter
porque las Olimpiadas no son cada año, sino son un periodo, y entonces tuvo un accidente y quedó paralítico. ¿En dónde quedó esa soberbia, esa jactancia de decir, yo voy a hacer esto? Y así es el ser humano. Mañana voy a hacer esto. Y empieza a hacer planes y no sabe lo que va a hacer el día de mañana. ¿Qué va a pasar? Mejor la gente debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es más, la gente que no ha leído la Biblia dice, si Dios quiere, vamos a hacer esto. De verdad, yo he escuchado mucha gente que no lee la Biblia y dice, si Dios quiere. Fíjate, entienden mejor eso, reflexionen en eso. Si Dios quiere. Tú y yo reflexionamos en ello y decimos, si Dios quiere, si Dios lo permite. Suena, ¿verdad? Así como la abuelita. Mijito, si Dios quiere. O la mamá. Pero qué sabia. Porque eso dice la palabra de Dios. Mejor digamos, si Él quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello, si Dios lo permite. Aquel que vive bajo la voluntad de Dios siempre tendrá presente esto. Señor, esto es lo que tú quieres. Esto es lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame. Pero no hacer mi voluntad. Entonces nos muestra que hay personas que acuden durante el año a reuniones de domingo y siguen pensando así. A veces es triste. Platicas con alguien y te habla de sus planes. Pero dentro de sus planes, ¿qué crees? Que Dios no está. Y te hablan de todos sus problemas y todas sus dificultades, pero Dios no está. Cuando debería ser la prioridad en el ser humano. Cuando debería ser Jesús su mejor propósito para el siguiente año. Pero no, la gente sigue pensando de esa manera. Entonces nos encontramos con tres clases de personas que no reflexionan en todo esto. La primera, algunos dicen que aman a Dios, que reciben de la instrucción, pero su vida está lejos de eso. Se han hecho una religión en su corazón, de formas y costumbres, de engaño. ¿Por qué? Porque solamente de labios honran a Dios. ¿Por qué digo que son de labios solamente? Porque no se sujetan ni obedecen a aquel que dicen que aman. Ahí está la persona, yo amo mucho a Dios. Este año deberías de ver mi consagración, amé tanto a Dios, mi oración, pero solamente es de labios. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, fíjate quién lo dice, Dios, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La gente obedece más a los hombres que a Dios. La gente se pone un yugo del hombre más que de Dios. Es que lo dijo el hermano y si lo dijo el hermano es suficiente. No. Aquí quien debe de brillar es la palabra de Dios. Al que debes tú de obedecer y sujetarte es a Dios. Y entonces la gente vive con temor. Y el temor al hombre pone lazo, pone un yugo. Y hay gente que solamente ama a Dios de labios, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que a partir del 1 de enero al 31 de diciembre viven haciendo lo que quieren. Van a la religión y dicen ser cristianos y dicen ser creyentes, pero viven como si no lo fueran. Ahí están. Sí, yo soy cristiano. Y la gente lo ve y dice, ¿a poco sí? ¿Sí será? Yo no creo. Esas son las gentes que aman a Dios de labios solamente. Otras personas son los que acuden cada domingo, no fallan, pero han pasado años y termina este año y aún no se han convertido.
Siguen batallando con sus mismos problemas. Hay gente que pasa años y años y años y se acerca a pedir un consejo y ya sabes qué consejo te va a pedir. Es el mismo problema y es lo mismo que sigue tropezándose, cayendo día con día. Y no sale de ahí. Va a acabar este año y la gente sigue batallando con sus mismos problemas, con sus propios conflictos, porque no han buscado en la fuente de la sabiduría, que es Cristo. Han buscado solamente el consejo para que les digan lo que quieren escuchar. Y cuando no les dices lo que quieren escuchar, buscan a otro hermano. Es que yo no, con ese hermano no, mejor busco el consejo de otro. Tampoco me agradó el consejo, entonces busco a otro. Y así se la llevan. Hasta que dice, mejor voy a otro lado porque ahí no me dan. Fíjate que en alguna ocasión, en otra congregación, platicó un hermano con una persona y le dijo que quería hacer algo. Y le dijo el hermano, no puedes. Vino conmigo y me dijo, oye hermano, mire, es que mi situación así, no puedes, no te es lícito. Y fue a buscar a otros dos hermanos y le dijeron lo mismo. ¿Y sabes qué hizo la persona? Es que ahí no me entienden. Entonces fue, dejó de congregarse, porque no escuchó lo que quería. Y así es la persona. Escuchan y escuchan, pero no buscan la sabiduría de Cristo. Se conforman con escuchar reuniones, se conforman con pasar cada día. Ese es su meta y objetivo, sobrevivir cada día solamente. Porque no se quieren acercar a Dios, no quieren obedecer a Dios, no quieren sujetarse a Dios, ese Dios que escuchan. Pero te dicen, no, hermano, escuché 10 enseñanzas en la semana en YouTube, ahora ya, pero no se convierten. Pasan los años y va a terminar este año y va a seguir en las mismas. Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esta es la característica de la persona. Ya pasó la primavera, el otoño, el invierno, las 4 estaciones y no se convierten. Ya terminó el año. ¿Y qué ha pasado en tu vida? ¿Ya te convertiste a Dios? Ya me falta poquito, hermano. Le estoy echando muchas ganas. A ver, pero ya han pasado cada año. Has querido y has buscado y no te has convertido. Entonces ya pasó este año y no has sido salvo. Otros, los que verdaderamente son cristianos, no tienen que esperarse a hacer buenos propósitos para el siguiente año, sino que cada día se la pasan dando gracias a Dios. Y termina el año, pero no como la demás gente. No empieza a ver, ay, es que el próximo año, ¿qué nos va a traer? ¿Qué nos va a dar? No. Sino que le dan gracias a Dios por un año más, porque Dios le permitió estar vivo. Medita en todo esto. Su vida junto al Maestro. Empieza a hacer un recuento y dice, ¿cuántas cosas Dios me dio? ¿Cuántas cosas Dios me favoreció? ¿En cuántas situaciones complicadas y Dios metió su mano y me ayudó? Y a lo mejor venía un desánimo y ahí estaba la mano poderosa de Dios y me sacó de ahí. Y lo ve como su ayudador, que en medio de tantos problemas, de tantas necesidades, sigue de pie firme, seguro, atendiendo a la voz de Cristo. ¿Por qué estas personas reflexionan en ello? ¿Por qué cuentan sus días correctamente? Porque saben que dependen, que su vida, su familia, su trabajo y todo lo que hacen dependen de Cristo Jesús. ¿A través de qué? De su fe. Y a pesar de los problemas no cambia ni disminuye, sino al contrario, cada día que van pasando tribulaciones y angustias,
y viene la consolación de Dios. Entonces esa persona crece su fe y es mayor. No está a ver si ya el próximo año ahora sí aumenta mi fe. Es que la gente quisiera ver cosas que pasen en su vida para que su fe crezca. Y no es así. Cristo ha hecho mucho por aquel que ha sido cristiano. Y no necesita hacer mucho, no necesita hacer otras cosas, porque hizo el mayor milagro en su vida, que fue salvarlo. Por eso vive agradecido. Por eso depende de Cristo. Entonces su fe no cambia ni se mueve por lo que le pasa, ya que su mirada es Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ellos tienen presente cada día, cada hora, cada momento de su vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso no se mueven. Por eso no andan como veleta que son llevadas por el viento, o como el tamo del desierto, de un lado para otro, batallando siempre. No, el que tiene su fe cimentada en Cristo, vengan esos vientos, vengan las tormentas, vengan los problemas, venga la dificultad con el marido impío, con la esposa, con los hijos, no se mueve porque su fe está cimentada y fundamentada en el autor y consumador de la fe. No se mueve. ¿Sabes por qué? Porque sabe que su Dios es inmutable, que no cambia. Él no se mueve, Dios no se mueve, no se desespera, no se angustia. Y entonces eso mismo, eso es lo que Dios le da al creyente, al cristiano verdadero, de esa confianza, de ese fruto del Espíritu. Y entonces vendrán problemas, pero la persona sigue comprendiendo y viviendo y está seguro de quién es. Es un buen ejercicio personal que comprendas tú en qué grupo de estos estás, de estos tres que yo he dicho. ¿De quién eres? ¿O has seguido rechazando el verdadero amor y sabiduría de Dios? ¿O tomarás decisiones? Proverbios 1:29. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esta es la persona que va a hacer muchos planes, pero va a seguir aborreciendo la sabiduría de Dios. Y no va a escoger el temor de Jehová. No. Seguirá en sus mismos planes, en sus mismas metas personales, en sus propios objetivos. Y va a seguir aborreciendo la sabiduría. Cuando un hombre aborrece la sabiduría de Dios, no escoge el temor de Jehová. Hacia un lado el temor. Y ya vimos que por eso la gente batalla en sus vidas. Porque con el temor a Jehová el hombre se aparta de sus pecados. En este penúltimo día es bueno que tú reflexionaras si en realidad has buscado esa sabiduría que proviene de lo alto. O has ignorado y has preferido todo menos a Dios. Qué importante es que tú entiendas que solamente cerca de Jesús tú podrás hacerte sabio y enfrentar un mundo perdido. Este mundo cada día se sigue deteriorando más y más. La apostasía está, pero de verdad, como lo dice en la Escritura, que en estos tiempos la apostasía se iba a manifestar. Y de verdad yo te lo puedo decir. La gente haciendo aberraciones, la gente transgiversando la Escritura, la gente manipulándola a su manera, con nuevas revelaciones, con nuevas cosas, saliéndose de lo que dice la Escritura. Por eso es importante buscar la sabiduría de Dios, para que nadie te engañe, para que nadie te venga con nuevas cosas y tú caigas.
¿Sabes que por qué la gente, las denominaciones, las religiones tienen mucho éxito? Y ves lleno y dices, ¿cómo es posible que toda esa gente siga a ese predicador, ese pastor, ese ministro, etcétera, etcétera? ¿Sabes por qué? Porque no reflexionan en las cosas de Dios, porque no buscan la sabiduría de Dios, porque no leen su palabra. Por eso son engañados fácilmente. ¿Cuál es el problema? Tú puedes hacer esto. ¿Y cuál es tu problema? Dios no te va a condenar. Es lícito. Lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque no reflexionan, porque aborrecen la sabiduría de Dios, la hacen a un lado, la ignoran. Por eso la gente es engañada. Y aquellos que te predican la verdad son señalados y es que son exagerados, es que nadie puede vivir así. Pero ¿sabes por qué? Porque la gente aborrece la sabiduría de Dios. La hace a un lado en su vida. No buscan esa sabiduría que proviene de lo alto. Entonces tú debes de entender hoy que solamente cerca de Jesús podrás hacerte sabio y enfrentar un mundo perdido. Ya que Él es el que da la vida a todas las cosas. Él tiene potestad sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. A Él se le dio todo el poder. Y Él tiene bajo sus pies toda la autoridad. Por eso es que tú puedes confiar en ese Dios. Porque Él tiene todo el poder en sus manos. Él tiene la vida y la muerte. Él tiene la sabiduría que nos hace falta a nosotros. Entonces, es necesario que la gente pueda entender que solamente pegado a la vid verdadera puede encontrar lo que necesita. Una vida tan corta, amigo, hermano, debería de ser llevada con sabiduría. ¿Tú has pensado que no disponemos de demasiado tiempo como nos creen? Te digo, los jóvenes dicen, yo tengo una vida por delante. Pregúntale a tu hijo y te dice, no, tengo 15 años, tengo una vida por delante. Me quedan como 60 años, 50. La Escritura dice que a lo más 70 y los más fuertes 80 años viven. Eso si Dios lo permite. Pero hay jóvenes que dicen, yo tengo una vida por delante. Y algunos adultos dicen igual, a mí me quedan varios años y los quiero pasar bien, cómodamente, tranquilamente. Como todos son bombardeados los adultos, somos bombardeados y nos hablan de un retiro y que si tu afore y que si esto, y entonces la gente piensa en descansar. Pero el que medita en las cosas de Dios, en buscar sabiduría, dice, si ya no trabajo, le voy a servir más a Dios. No puedo hacer misericordia, pero ahora lo voy a hacer porque voy a tener más tiempo. No está buscando su comodidad, ni a ver si ya le dan su pensión y se retira a la playa, ¿verdad? Tirado todo el día ahí en la arena. No. La persona que reflexiona, que atesora la sabiduría de Dios, siempre va a buscar cómo agradar a Dios, porque sabe que esta vida es muy breve. No entienden las personas que un año que pasa y las cosas que ya no hiciste, ya no las puedes recuperar. Te decía hace rato, la gente se la pasa lamentando. Si yo hubiera estudiado, si yo hubiera hecho esto. Es más, y en el ámbito espiritual, si yo me hubiera entregado a Dios cuando Dios me habló, cuando Dios me dio la oportunidad. Y ahí está la gente lamentándose. Ya no puedes regresar el tiempo. Ya no puedes. Y entonces vienen consecuencias a la vida de la persona y ya no puedes hacer nada para remediarlo. Ya no las puedes recuperar. El tiempo ya pasó. ¿Y qué ha pasado en tu vida? Porque te digo, tampoco tenemos la certeza de contar con una vida larga como para seguirla desaprovechando y posponer lo importante para mañana.
Es que tú no te tienes que esperar a que mañana termine el 2022 para tomar decisiones en tu vida. Hoy es el día que tú deberías de reflexionar, que como no sabes si vas a vivir mañana y no has tomado la decisión de entregarte a Dios, que ese sea tu mejor propósito. Que eso sea realmente lo que vale la pena. Ya no desaprovechando el tiempo. La sabiduría de Dios nos hará conducirnos con prudencia y claridad. La prudencia según el mundo, tu prudencia no es suficiente para guiarte correctamente en esta vida. La gente se da de topes. Es que yo pensé que era así, y yo pensé que si le hacía de esta manera iba a ser mejor. Y ahí se da de topes. Tu prudencia no es suficiente para guiarte correctamente en esta vida. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Efesios 5:15 al 17. Efesios 5:15 al 17 dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este año que termina, mira pues cómo debes de andar, con diligencia, no como necios. Ya muchos años anduve neciando, ya muchos años le di vuelta a esto. Me creía cristiano y no lo soy. Me creía bueno y no lo soy. Y Dios te lo ha mostrado. Es necesario que mires atentamente cómo andas en esta vida, como sabio o como necio. ¿Por qué? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amigo, hermano, los días son malos y es necesario andar como sabios y ya no como necios. Los jóvenes deben de entender algo. Este mundo se los va a devorar. Este mundo se devora a sus habitantes, a los jóvenes. Los jóvenes deberían de aprovechar bien el tiempo. Ser sabio es aprovechar bien el tiempo, contar correctamente los días, porque los días son malos. Cuando te va a terminar el año, tú te pones a pensar, a reflexionar, y ves toda la maldad, y ves las noticias, escuchas, ves los periódicos y maldad y maldad. Ayer decía un locutor, y pues, de alguna manera criticando otra estación a un canal de televisión, y decía: supiste que mataron por ahí a un señor que vendía tamales y lo atropellaron y dejaron libre a esta persona. Entonces dice, ¿cómo hacían? Revictimizaban al tamalero. ¿Por qué? Porque pasaban la escena una y otra y otra y otra y otra vez. Porque eso es lo que le gusta a la gente. Y ya hasta se los pasan en cámara lenta para que vean el momento exacto cómo vuela el Señor. Eso es lo que la gente quiere. Los días son malos, muy malos, yo diría. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que se pueda hacer tu propósito. Ya no andar como insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. Y Dios te la ha mostrado a través del año. ¿Sabes cuál es? Que te conviertas a Él, que te arrepientas, que confíes. Esa es su buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios. No que es que te trajo aquí para entretenerte, para que te sientas bien, para que te sientas cómodo, para que te sientas tranquilo, para que seas parte del movimiento, del grupo. No, Dios te ha traído para que te salves. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. Por eso ya no debes de andar de insensato.
Al insensato le van a pasar muchas cosas. Y por eso dicen, es que yo no sé por qué, hermano, ¿por qué me pasa todo? Porque andas como insensato, como necio. ¿Qué esperarías cuando te dicen no hagas esto? Y ahí va, le dice al hijo no hagas esto y lo primero que le dijiste, le pasó. Te dije que no seas insensato, te dije que no lo hicieras. Entonces la voluntad de Dios es que te salves y que ya no es como necio. La vida que Dios te ha dado es semejante a recibir un capital, o sea, dinero, pero no es para malgastarlo, sino para invertir, para que dé réditos, pero no en lo económico, sino en lo espiritual. Una persona que invierte en acciones, imagínate, una persona que invierte en la casa de bolsa, en la bolsa, ¿qué espera? Recibir intereses, réditos. No invierte para no recibir nada. Yo no conozco a alguien que pueda tener un capital, invertirlo y decir, pues si no me da nada está bien. No, tiene expectativas y por eso invierte en la casa de bolsa, invierte en acciones, en algún negocio. ¿Sabes por qué? Porque tienen la visión de hacerlo crecer. Así Dios lo que te ha dado a ti es para que lo hagas lo correcto con ello, con tu vida, con tu juventud, con tu madurez. Si eres anciano, para lo que Dios te ha dado, para que hagas lo correcto con ello, para que des frutos. Con la vida que Dios te ha dado hasta el día de hoy, hay frutos en tu vida. Tú puedes decir, terminó el 2022 y qué frutos hay en mi vida. Esto que Dios me dio, ¿qué hice con él? Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Aquí Dios no es injusto. A cada uno le da conforme a su capacidad. A veces pensamos es que es una carga muy fuerte, hermano, es que tú no sabes que Dios es injusto. ¿Le estás diciendo a Dios injusto que te permitió esto? Si Dios me permite que pases esto en tu vida, ¿sabes por qué? Porque sabe que lo puedes soportar. Porque sabe que puedes pasar esto. Porque te dio mucho. Y entonces Dios, bueno, aquí en la parábola dice que le dio de acuerdo y conforme a su capacidad. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, necio, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, Dios, tú puedes decir, Dios no me dio a mí más que un talento, me dio poco, pues Dios te va a demandar todo eso. ¿Cómo has aprovechado el tiempo durante todo este año y los años anteriores? Dios lo va a demandar. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado.
Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por su negligencia, por hacer propósitos de año. Ahora sí, es que Dios, hay gente que dice, es que a mí Dios no me ha dado nada, por eso no me he convertido. Yo no sé hacer nada, no soy bueno, no soy tan espiritual. Y le ponen miles de adjetivos calificativos a su insensatez. Ay, es que a mí Dios no me ha dado nada. Ay, es que de veras, hermano, no tengo ningún talento. No tengo nada. Dios te ha dado mucho, pero lo has enterrado. Ahí lo has querido tener enterrado. Yo no soy tan espiritual como otros. Yo no soy nada. Esos son pretextos que la gente pone por delante para no hacer lo que Dios le ha mandado. Aquí vemos que a todos nos dio algo Dios, un talento, 2 o más. Y la gente prefiere ser negligente en las cosas de Dios y sabios para con el mundo, lo cual no se traduce en ganancias. La gente dice, no, viene aquí, no, yo no soy, pero para los negocios es hábil, es diestro, es ágil. Para las cosas de lo malo, hijo, yo conozco varios de esos que vienen aquí, no, pues es que no puedo, hermano, y los ves allá afuera y se la saben al derecho y al revés, y se dan sus mañas, y son bien inteligentes, y cómo engañan a la esposa, cómo engañan al esposo, cómo engañan a los hijos, cómo engañan a su patrón, son ágiles, pero para lo malo. Cuando todos estos valores o talentos que Dios te ha dado, ¿sabes cómo adquieren un valor real? Cuando son puestos al servicio de Dios y del prójimo. Esos talentos que Dios da adquieren un valor muy especial cuando son puestos al servicio de Dios y del prójimo. Y como los días son pocos y contados, es de sabios y entendidos que para obtener un máximo rendimiento de esto, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de lo que ha dado. ¿Tú quieres encontrar a Dios? Pon al servicio de Dios lo que Dios te ha dado, poco o mucho. Entrega tu vida a Dios y verás que es la mejor inversión de tu vida. Como joven, no es el mundo, no son las modas, no es el placer. Lo mejor es poner lo que Dios te ha dado a su servicio. Entonces, pero para esto, para actuar correctamente es necesario tomar decisiones y riesgos. Me refiero en el buen sentido de la palabra. Se necesita valor para evitar que los días y los años se escapen sin fruto. ¿Sabías que el cristianismo es de valientes? ¿Sabías que se necesita tomar decisiones? No, no es el valentón que se baja del carro y yo me peleo con el que sea, que a mí no me vean feo porque van a ver. No, el cristiano, la persona que realmente toma decisiones en sus vidas, riesgos, es aquel que dice, sí, soy así, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Me esfuerzo, soy valiente para decirle no al pecado, para ya no seguir en lo mismo. Ya va a evitar que los días y los años escapen sin fruto en su vida. Te decía, pasan los años y la gente se lamenta. Es que nunca hice nada. Si yo hubiera entendido. El tiempo se pasa tan rápido que no nos damos cuenta. En la Escritura dice que los tiempos iban a cortar. Y tú te das cuenta. ¿Cómo pasó este año? Rapidísimo. Y tiene 24 horas todos los días. No le han cambiado, ¿sí? La vida se pasa rápido, porque Cristo ya viene. Jesús ya viene, está cerca. ¿Y cómo te va a encontrar? El año que comienza
seguirá estando lleno, seguirás entretenido con cosas vanas y triviales. Y no pondrás tu atención, a lo que realmente vale la pena. Fíjate lo que dice Job 14:1 al 5. 14:1-5. Job 14:1 al 5. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, sus días son pocos y está lleno de sinsabores, de desgracia. Está lleno de problemas, de dificultades. Su vida está harta. Hay gente que dice, es que ya estoy harto de esta vida. ¡Claro! Imagínate, pocos son los días y vivir una vida desgraciada. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Versículo 2, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Amigo, hermano, Dios puso límites. Sabe los años que vas a vivir. Sus días están determinados. ¿Por quién? Por Dios. El número de sus meses está cerca de ti, de Dios, Él sabe. Dios le puso límites de los cuales no pasarán, aunque tú te aferres. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Y aunque tú te aferres y quieras vivir más años, Dios puso límites. Y el hombre no va a pasar de esos límites que Dios puso. Por eso la importancia de pedirle a Dios, enséñame tú, Señor. No ningún maestro, ningún hombre. No como el mundo enseña, sino como tú lo haces. Gálatas 3:24, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo proviene de la palabra griega paidagogos, y hace referencia a una persona encargada del cuidado o a la crianza de un niño. Los esclavos eran destinados a la crianza y a la enseñanza de los hijos de sus dueños. De ahí nace la palabra pedagogos. Es un sistema para enseñar. Entonces, meditar en la palabra y escudriñarla será nuestro educador, nuestro maestro, Dios respaldando su palabra. Porque Cristo es quien da vida a las palabras y nos llevará a acercarnos cada día más a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que pedir, Señor, sé mi ayo, sé mi enseñador, mi maestro, para poder llevar esta vida correctamente, para hacer lo correcto. Todo ese conocimiento no proviene de carne ni sangre, sino solamente de Cristo Jesús. Él es quien te puede enseñar a valorar tu vida, llevarte a hacer lo correcto, aprovechar los días. Salmos 86:11. Salmos 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, que ojalá tu anhelo, que ojalá tu clamor a Dios sería Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y yo caminaré en tu verdad. ¿Cuál es tu visión hacia el próximo año? ¿Buscar esa sabiduría de Dios? ¿O seguirás gastando tus días en cosas vanas? ¿O le pedirás como el salmista, enséñame Dios a andar en tus caminos y en tu verdad? Tú eres la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Una acción de gracias
No solamente es decirlo con la boca, porque a veces la gente dice, es que la acción de gracias es decirle gracias Dios. No, una acción de gracias es el compromiso de actuar. Imagínate a una persona que le dan algo y da gracias, pero de repente la persona que le dio eso se voltea y empieza a refunfuñar. ¡Qué codo! ¡Qué miserable es! ¿Cómo me dio solo eso? Y dio gracias. Así la persona que Dios le ha dado durante todo el año dice gracias, pero ha malgastado todo lo que Dios le dio, porque se le hace poco. Porque no le dio un carro nuevo, porque no le dio una casa nueva, porque no le dio un esposo como ella quería o como él quiere, una esposa. Ay, qué codo es Dios. ¿Ese es Dios? No me da lo que yo quiera. Pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Por eso la gente no recibe de Dios, porque pide para sí mismo, para sus propios deleites, y no para la gloria de Dios. No valoran todo lo que ha recibido de parte de Dios. Ser agradecido es valorar y contar los días correctamente, hacer la voluntad día con día. Por eso hoy Dios te dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. No te esperes a que termine este año. Tú puedes encontrar a Dios si tú estás dispuesto. Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está la buena voluntad de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Mañana no sabemos. ¿Has reflexionado en esto? ¿O solamente un año más? Ya el próximo año, 2023. Y ahí ves la gente ya se está yendo a lugares a donde va a ser la fiesta, donde van a tronar cohetes, en donde van a recibir el año, pero no buscan a Jehová. Pero tú que estás aquí, creo que tu intención es esa, buscar a Dios. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Que el próximo año puedas decir, encontré a Dios. Lo encontré. Me volví a Él. Dejé mis inicuos caminos, mis pensamientos y me volví a Jehová. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué le vas a pedir a Dios? Los niños que son engañados por sus padres les dicen que ahora en enero pidan sus regalos y eso. Yo te diré a ti, ¿qué le vas a pedir a Dios? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que vas a buscar? Lo que esperas. ¿Un trabajo nuevo? ¿Una esposa nueva? ¿Un esposo nuevo? ¿Un carro nuevo? Que mi negocio crezca, hermano, para darle más a Dios. No te engañes, no te engañes. Quieres tener más dinero para divertirte, para hacer tu voluntad. Pero hay unos que dicen, no, hermano, yo le pido a Dios que me dé más dinero para ayudar a los pobres y nunca hace misericordia. Que tu clamor se enséñame, oh Dios.
Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer lo correcto, Señor. Quiero hacer lo correcto porque me quiero convertir, porque quiero entregar mi vida a ti, Señor. Señor, quiero ser más espiritual. Quiero que menguar, Señor, y que tú crezcas en mí, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Este año le dirás, Señor, que yo mengue, que yo claudique, que deje de pensar en mí, que tú crezcas en mí, que mi vida te glorifique, Señor, que ya no sea tropiezo para nadie. Aunque yo me he dicho que soy cristiano, pero he tropezado a la gente, porque ve mi forma de ser, porque ve mi actuar. Enséñame, Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame tus caminos y yo andaré por ellos. Enséñame a contar los días, a hacer lo correcto desde que me levante hasta que me duerma. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo, porque yo, Jehová, soy tu siervo, porque yo, Jehová, tu siervo soy.
buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti, porque no me voy hasta que te vea a ti, porque no me voy hasta que te vea a ti. Que sea tu clamor hoy, que no acabe este año, Señor, sin conocerte. Visítame a mí. No pienses en el de al lado, en tu familiar. Señor, visítame a mí. Hoy ven a mi vida. Es que no puedo hacer planes para el próximo año porque no sé si viviré. Pero hoy que tú estás aquí, no me quiero ir igual.
quiero tomar la decisión más correcta de este año. Visítame a mí, Señor. Enséñame a mí, Jesús, porque yo te necesito. No pienses en tu esposo, cuánto te necesita mi esposo, cuánto te necesita mi esposa, cuánto te necesitan mis hijos. Yo te necesito. Yo te necesito. Padre, te damos gracias, Jesús, porque es el penúltimo día del año y nos has ayudado, Señor, y la mayor muestra de tu misericordia y de tu amor es que estamos vivos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida que nos has prestado, Señor. Gracias, Señor amado, porque nos has permitido, Señor, estar aquí, Padre, en medio de dificultades, de enfermedades, de conflictos, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu infinitas misericordias, por tu infinito amor, Señor. Padre, gracias de verdad por cada uno de los que tú trajiste hoy, de los que están conectados, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque nunca nos has dejado, Señor, sin instrucción, sin advertencia, sin tu amor, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga.